Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos estudiantes de la carrera de Técnico en Educación Diferencial del Instituto AYEP y hoy les contaremos del Decreto 170 que se enfoca en dar subvención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Las integrantes son Valentina Venegas, Krishna Marambio, Viviana Salinas y quien les habla, Constanza Vergara. El Decreto 170 fue promulgado el 14 de mayo del 2009, pero publicado el 21 de abril del 2010. Los comienzos del Decreto 170. En el año 1853 nace la educación especial con la creación de la primera escuela de sordos. En 1964, las universidades comienzan a formar profesionales para las distintas áreas de la educación especial. En 1981 se crea la carrera de psicopedagogía. En el año 1990 se incorporan en el sistema educativo los proyectos de integración escolar. En el año 2003 se inicia un trabajo para repensar la educación especial. En el año 2005 hubo un documento de política nacional de la educación especial que abarcó los años 2006 al 2010. Y por último, en el año 2007 se promulga la Ley 20.201, la cual propone la elaboración de un reglamento. ¿Qué es el Decreto 170? Según el documento del Ministerio de Educación, este decreto fija normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales, que serán beneficiarios de la subvención para la educación especial. Establece un proceso de evaluación diagnóstica integral y exige el registro de una síntesis de la información más relevante de este proceso. ¿Qué es un estudiante con necesidades educativas especiales? Es aquel que necesita de ayudas y recursos, ya sea de familia, materiales o pedagógicos, para que así se pueda lograr el proceso de desarrollo y aprendizaje, el cual contribuirá a su educación. Las necesidades educativas especiales permanentes acompañan a los niños y niñas durante toda su vida. Discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados. Discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para percibir algún tipo de sonido. Discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista y dificultan de las actividades de la vida cotidiana. Discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas capacidades en diferentes grados. Disfasia, trastorno del lenguaje oral que consiste en la falta de coordinación de las palabras. Y por último, autismo es una afección neurológico y de desarrollo que comienza en la niñez y dura para toda la vida. Las necesidades educativas transitorias o más conocidas como NET son: el trastorno específico del lenguaje, o más conocido como el TEL, es cuando en el niño o niña existe un desarrollo anormal del lenguaje en su vertiente expresiva o comprensiva, es decir, existe un desfase en su desarrollo lingüístico. Limítrofe. La inteligencia limítrofe no es un trastorno mental, es una forma de funcionamiento intelectual caracterizado por dificultades en el aprendizaje y en el proceso cognitivo, siendo una de las principales causas de bajo desempeño y fracaso escolar. Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Es un trastorno crónico, caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Trastorno específico del aprendizaje. Este trastorno, caracterizado por la dificultad en el aprendizaje de habilidades primarias como la lectura, la escritura y las matemáticas. Es una condición que afecta la capacidad de un niño para adquirir y aplicar habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Diagnóstico. La evaluación diagnóstica debe ser de carácter integral o interdisciplinario. Deberá considerar en el ámbito educativo la información y los antecedentes entregados por los profesores, familia o las personas responsables del propio alumno. Quien diagnostica las necesidades educativas especiales es el psicólogo, quien debe participar de la evaluación psicoeducativa
anual del proceso de aprendizaje y evolución de las necesidades educativas especiales del estudiante, asociadas también a su rendimiento intelectual limítrofe, incluyendo su funcionamiento adaptativo de la escuela. Especialista. Tenemos a la educadora diferencial. Es quien evalúa y detiene las necesidades educativas especiales apoyando en el aula común y aula de recursos e implementa estrategias para responder a la diversidad a través del trabajo colaborativo. Psicopedagogo. Se centra en el estudio de una persona en situación de aprendizaje de cualquier edad, evaluando y diagnosticando a los que tienen más dificultades en el proceso de aprendizaje. Fonoaudiólogo. Es quien evalúa, diagnostica e interviene en trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Además, es quien promueve la inclusión del alumno con TEA. Neurólogo. Es el médico que trata de detectar problemas en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Psicólogo. Es quien evalúa e interviene con estudiantes con dificultades emocionales, cognitiva y adaptación. Además detiene los factores de riesgo. Tenemos además al otorrinolaringólogo, que es el médico entrenado en el manejo y tratamiento, tanto médico como quirúrgico, de pacientes con enfermedades y alteraciones del oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y del cuello. Terapeuta ocupacional. Es quien evalúa, promueve y facilita la participación del estudiante considerando su entorno, cultura e implementación. Se encarga de facilitar su desempeño a diario. Tenemos al técnico en educación especial que está capacitado para apoyar a los equipos multidisciplinarios en la planificación y ejecución de estrategias metodológicas para necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, según los requerimientos que presenten niños y niñas y adolescentes. Y por último tenemos al kinesiólogo. Es quien estudia el movimiento del cuerpo para determinar posibles trastornos mediante la manipulación de los músculos, su movimiento y respuesta, y así determinar la zona afectada, el origen del problema físico o emocional. El decreto 170 se incluye en el PIE con el propósito de aportar al desarrollo de prácticas de evaluación más rigurosas y de calidad, vinculadas al aprendizaje de todos los estudiantes. Señala criterios que orientan estos procesos de valoración que se desarrollan en los establecimientos educacionales.